Nunca antes la guerra había sentido el frío metálico del futuro. Mientras el mundo se desangraba entre balas y hélices, una sombra de alas inclinadas y afiladas se gestaba en secreto. Era el diseño que cambiaría la aviación para siempre. El jet que prometía la victoria final, pero cuyo destino ya estaba escrito en la pista mojada de un hangar olvidado. El nacimiento de la leyenda. El año era 1938. El mundo no sabía que estaba al borde del abismo, pero en los hangares secretos de Alemania, un pequeño equipo de ingenieros liderados por el profesor Hans-Hubert W. Pabst von Hohenheim ya no miraba al pasado. Para ellos, el futuro no volaba con el lento giro de una hélice de madera o metal. El futuro era un rugido limpio, ardiente, alimentado por el fuego y la velocidad pura. El diseño del ME-262 no era solo un avión, era una declaración audaz contra todo lo que se creía posible en el cielo. Era una máquina nacida de la necesidad de ir más rápido, de ser intocable. Una máquina que, si hubiera llegado antes y en la cantidad correcta, habría reescrito los libros de historia militar. El motor de pistón, por muy potente que fuera, había llegado a su límite de velocidad. La resistencia del aire era un muro infranqueable. Para superar ese muro se necesitaba un empuje radicalmente distinto. El motor a reacción, el turborreactor, fue la respuesta. Un invento que parecía sacado de la ciencia ficción de la época. Tomar aire por el frente, comprimirlo, quemarlo con combustible y escupir la explosión por detrás a velocidades que cortaban el aliento. En esos primeros años de diseño, el avión, aún con hélices provisionales, no era más que un chasis futurista esperando el corazón que lo impulsaría a la leyenda. Los ingenieros lo llamaban simplemente Proyecto 1065, pero su verdadero nombre se convertiría en un mito, el Messerschmitt Me-262. La primera vez que el Me-262 voló solo con sus motores a reacción Humo 004, la sensación para el piloto de pruebas, Fritz Wendel, fue de puro asombro. Era el 18 de julio de 1942. El mundo seguía volando al ritmo del sonido de los motores B-12, pero Fritz Wendel iba dejando atrás no solo a sus compañeros, sino a una era entera de la aviación. En tierra, los testigos apenas podían creer la visión. Un avión que se movía sin la visible violencia de una hélice, con un sonido que no era el traqueteo familiar, sino un silbido profundo y resonante, un sonido de poder contenido. El entusiasmo en la fábrica de Messerschmitt, en Augsburgo, era palpable. Habían creado algo que no podía ser detenido. Estaban convencidos de que tenían en sus manos el arma de superioridad aérea definitiva, una que aseguraría que los cielos de Europa seguirían siendo suyos para siempre. Sin embargo, desde el principio, el destino jugó una mano cruel con el ME-262. Los problemas eran tan grandes como su promesa. Los motores Humo 004 eran un milagro de la ingeniería, sí, pero estaban hechos con una desesperación nacida de la guerra. La escasez de metales estratégicos como el níquel y el cromo obligó a los ingenieros a usar materiales inferiores, lo que significaba que las turbinas no soportaban las altas temperaturas por mucho tiempo. Su vida útil era ridículamente corta, a menudo colapsando después de apenas 10 a 25 horas de vuelo. Un piloto se arriesgaba más con su propia máquina que con el enemigo. El mantenimiento era una pesadilla constante. Por cada hora que el ME-262 pasaba volando en el frente, se requerían docenas de horas de trabajo febril en tierra para reemplazar o reparar sus frágiles corazones de metal. Y luego estaba el factor humano, la sombra política que se cernió sobre el proyecto. Cuando el alto mando finalmente vio el potencial del Me-262 en 1943, su reacción no fue la esperada. La cúpula militar y el propio Adolf Hitler no vieron un caza diseñado para defender los cielos y destrozar los bombarderos. Vieron un bombardero rápido, una máquina de represalia capaz de llevar explosivos al corazón de Gran Bretaña. Hitler, obnubilado por la idea de un ataque rápido, ordenó que el diseño fuera modificado urgentemente. El caza se convirtió en un cazabombardero, o Blitzbomber, un término ridículo para los ingenieros. Esta insistencia política, esta desviación del propósito original del jet, fue quizás el error más fatal de la Luftwaffe.
La máquina, diseñada para ser un velocista, fue obligada a correr con pesos de plomo atados a sus alas, perdiendo meses vitales de producción y desarrollo en su función principal. Cada retraso, cada mes perdido en el desarrollo del fuselaje del bombardero o en la mejora de los motores de vida corta, era un regalo para los aliados, que ya trabajaban a todo vapor para llevar su propia tecnología de cazas de hélice al límite. Mientras el Me-262 se perdía en el laberinto burocrático, las formaciones de bombarderos estadounidenses y británicos crecían en número y en letalidad. Cuando finalmente, a fines de 1944, el Me-262 comenzó a llegar a las unidades operativas como un caza, ya era demasiado tarde para marcar una diferencia estratégica. Las tripulaciones de bombarderos aliados vieron por primera vez esa sombra afilada y silenciosa. La visión era aterradora, una borrosa mancha gris que se acercaba a una velocidad imposible. Los pilotos de cazas de escolta aliados, que hasta entonces habían gobernado los cielos con total impunidad, se encontraron de repente con un enemigo que no podían alcanzar. Pero el Me-262, a pesar de su terrorífica efectividad en combate singular, era una gota de agua en el océano de la Fuerza Aérea Aliada. Sus números nunca fueron suficientes, y su presencia se convirtió en una molestia peligrosa, no en la masa que rompería el espinazo de la ofensiva aérea enemiga. Su historia de servicio fue una de brillantez técnica mezclada con tragedia logística y política. Un arma que era demasiado avanzada para su propio tiempo, y al mismo tiempo llegó demasiado tarde para su propia guerra. Esta es la historia de un final inevitable, el final de un mito, la batalla de la velocidad. El silencio no existía en el frente occidental de 1944, solo había el incesante temblor de la guerra. Pero cuando el Me-262 aparecía en el cielo, imponía su propio tipo de silencio, el asombro. Los pilotos aliados en sus P-51 Mustangs y Spitfires, hasta entonces la cúspide de la tecnología de caza, describieron su primer encuentro con el jet como ver algo fuera de lugar, algo que no pertenecía a esa guerra. El Me-262 no volaba, se deslizaba, dejando una estela de humo negro y prometiendo el futuro. Para un piloto de hélice era una experiencia humillante. Intentar interceptar un jet era como intentar atrapar un tren en movimiento con un caballo. La primera unidad operativa dedicada a explotar el potencial del jet fue el Jagdgeschwader 7, JG-7, apodado el Ala de los Ases, o el Comando Novotny, en honor a su primer líder. Ser transferido al JG-7 era un reconocimiento, pero también una condena. Estos hombres eran la élite, eran los pocos que quedaban de una generación de pilotos que habían dominado los cielos de Europa, y ahora se enfrentaban a la inmensa superioridad numérica aliada. El Me-262 era su última esperanza, el regalo tecnológico que pensaban nivelaría la balanza. Pero el jet exigía una disciplina y un entrenamiento que la Luftwaffe, ya exhausta, apenas podía ofrecer. El despegue y el aterrizaje eran los momentos de mayor peligro para los pilotos del Me-262. Los motores Jumo, con su lenta aceleración, convertían la pista en una trampa mortal. Al carretear, el jet era lento, casi torpe. Un error en el acelerador podía causar un sobrecalentamiento de la turbina, obligando al piloto a abortar la misión. En el aire, la máquina era un depredador, pero cuando el piloto regresaba a la base, agotado y con poco combustible, tenía que enfrentarse a la peor amenaza, la propia aviación de hélice aliada. Sabiendo la vulnerabilidad del jet, los aliados establecieron patrullas constantes de P-51 Mustang cerca de las bases aéreas del JG-7, esperando el momento exacto en que los Me-262 estuvieran lentos, bajos y vulnerables. Se les conocía como los cazadores del jet. Muchos ases alemanes que habían sobrevivido años de combate perdieron la vida a manos de estos cazadores, no en un duelo aéreo épico, sino en la prosaica y cruel aproximación final a la pista. El verdadero poder del Me-262 se manifestó en los ataques a las formaciones de bombarderos. Un piloto de Me-262 no se acercaba lentamente a un B-17 o a un Lancaster. Venía como un rayo desde arriba o desde abajo. Las tripulaciones de los bombarderos apenas tenían tiempo de reaccionar. Cuando abrían fuego, el jet ya había pasado. La táctica más efectiva era el uso de los cohetes R-4M, pequeños proyectiles no guiados que permitían a los jets disparar desde fuera del alcance de las ametralladoras defensivas del bombardero.
Una sola pasada con una salva de R-4M podía desintegrar a un bombardero de 4 motores. Era una carnicería limpia, quirúrgica y rápida. Los pilotos del jet regresaban a la base casi sin daños, mientras el infierno se desataba a sus espaldas, a millas de distancia. Sin embargo, la interferencia política seguía siendo el veneno lento que mataba al programa. La insistencia en el rol de caza bombardero desvió recursos de las piezas de repuesto críticas. Se fabricaron cientos de fuselajes, pero los motores escaseaban constantemente. Los aviones permanecían en los hangares esperando un corazón de turbina funcional. La máquina de guerra alemana, ya al límite de sus recursos, no podía darse el lujo de producir un avión tan complejo y frágil en las cantidades necesarias. La producción del ME-262 se convirtió en un acto de fe desesperada en el ingenio. Las fábricas fueron movidas bajo tierra, ocultas en túneles y minas, en un intento inútil por escapar de los bombardeos día y noche. Los mejores pilotos, como Adolf Kalland, un general de la aviación respetado que luchó por la supervivencia de la Luftwaffe, argumentaron apasionadamente que el jet debía usarse puramente en defensa, como interceptor, el rol para el que había nacido. Pero la palabra de Hitler era ley, y los pocos escuadrones de Me-262 que operaban debían dividirse entre la defensa y las misiones de ataque terrestre, tareas que el jet realizaba de forma ineficiente y con un riesgo enorme. La frustración entre los pilotos era intensa. Sentían que tenían en sus manos el martillo definitivo, pero se les ordenaba usarlo como un clavo pequeño. El arma secreta estaba allí, pero estaba siendo mal utilizada, diluyendo su poder en misiones secundarias que podían haber realizado aviones más lentos y baratos. La batalla de la velocidad se había ganado en el diseño, pero la guerra se estaba perdiendo en la logística y la estrategia. La desesperación final y la trampa de combustible. Con la primavera de 1945, la guerra se había transformado en una carrera a la desesperada. Las promesas de victoria se habían desvanecido, reemplazadas por la cruda realidad de la derrota inminente. El Me-262, lejos de ser el arma mágica que detendría la marea, se había convertido en un símbolo. El símbolo de la brillantez tecnológica alemana, inutilizada por la escasez y la mala gestión. En los pocos aeródromos aún operativos, los técnicos trabajaban sin descanso, con linternas y el frío calando en los huesos, canibalizando un jet inoperable para mantener otro en el aire. La cadena de suministro se había roto por completo. Las piezas de repuesto ya no existían, solo la esperanza de que el próximo aterrizaje no terminara en un incendio de turbinas. El combustible se convirtió en el oro más preciado, más valioso que las vidas de los propios pilotos. El Me-262, con sus motores a reacción sedientos, consumía enormes cantidades de J2, un tipo especial de queroseno sintético. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban y destruían las refinerías y las plantas de combustible sintético, el suministro se redujo a un goteo. Los pilotos se veían obligados a calcular sus misiones no por la distancia al objetivo, sino por la cantidad exacta de minutos que podían pasar en el aire antes de que el motor se detuviera silenciosamente. La famosa velocidad del jet, que debía ser su mayor ventaja, se transformó en una maldición, ya que la hacía consumir sus reservas más rápido que cualquier otra máquina. En ese caos, surgieron actos de valentía inauditos. Pilotos condecorados, muchos de ellos adolescentes con apenas un puñado de horas de vuelo, se subieron a las cabinas del jet, sabiendo que su probabilidad de supervivencia era ínfima. Volaban escoltando a formaciones de cazabombarderos de hélice en misiones absurdas, o intentaban desesperadamente interceptar las enormes formaciones de B-17 que día tras día oscurecían el cielo. Para los aliados, estos combates eran una nota al pie de página. Para los alemanes, eran la última defensa de su tierra. Un caso que resonó en las bases aliadas fue el del piloto Franz Schall. Era un as experimentado que logró derribar varios bombarderos con el Me-262. En una de sus últimas misiones, justo después de lograr su victoria número 17, su motor falló. La fragilidad del Humo 004, combinada con la baja calidad del combustible, lo dejó a merced de los cazas de escolta. Schall logró eludir a sus atacantes y planeó el avión, una hazaña de maestría pura. Pero en el aterrizaje, un P-51, escondido entre las nubes, lo sorprendió.
Fue un final tan típico de la época final de la guerra. Un encuentro en tierra, no en el cielo, donde la velocidad del jet no servía de nada. El avión se estrelló. La tecnología más avanzada del mundo, reducida a chatarra humeante por un avión de hélice en una emboscada planificada. Los aliados, mientras tanto, no se limitaban solo a patrullar los cielos. La inteligencia militar había estudiado el jet y descubierto sus debilidades. Entendieron que el Me-262 era un demonio en el aire, pero un cordero al aterrizar. Los ataques se centraron quirúrgicamente en las bases aéreas de los jets. Los aeródromos se convertían en cráteres y escombros, y los Me-262 que no podían volar eran destruidos en tierra. Este fue el golpe más efectivo. ¿Para qué molestarse en derribar un jet en combate si podías dejarlo sin pista para despegar o aterrizar? La presión sobre los pilotos del Me-262 era inmensa. Volaban bajo las órdenes de usar la máxima velocidad, pero se les prohibía volar a plena potencia para conservar los motores defectuosos. Era como pedirle a un atleta que corra una carrera, pero que no ponga toda su fuerza para no dañar sus zapatos. La contradicción era insoportable y peligrosa. La vida útil del piloto, medida en misiones, se había acortado a semanas, sino a días. Estaban pilotando una leyenda, sí, pero esa leyenda venía con un boleto de ida. En esos últimos meses, el Me-262 se convirtió en un recurso tan escaso que su pérdida era casi tan dolorosa como la de un piloto. Los aviones que lograban sobrevivir a los combates, a los fallos de motor y a los ataques en tierra, eran rápidamente ocultados bajo árboles, en graneros o en túneles apenas terminados, en un intento desesperado de salvar lo que quedaba de esa tecnología milagrosa. El aire se sentía cargado no solo de humo, sino de la certeza de un fracaso tecnológico, condenado por el tiempo y la escasez. La tecnología había prometido la salvación, pero solo había traído consigo un final más rápido y más amargo. La herencia del fuego y la conclusión. La primavera de 1945 marcó el final no solo de un conflicto, sino de una era tecnológica. La última defensa aérea de Alemania se había desmoronado, y el Me-262, a pesar de su belleza letal, no fue más que un epílogo desesperado. A medida que las tropas aliadas avanzaban, descubrieron los restos humeantes de esta tecnología: hangares repletos de fuselajes a medio ensamblar, motores defectuosos apilados como chatarra y, lo más revelador, pistas de aterrizaje destruidas. Encontraron la evidencia de la desesperación: aviones camuflados bajo redes y ramas, listos para un último vuelo que nunca sucedería. Los ingenieros y pilotos del Me-262, aquellos que habían vislumbrado el futuro de la aviación, fueron dispersados por el caos. Algunos se rindieron, otros desaparecieron en el anonimato. Pero la máquina misma, el diseño, la idea del vuelo a reacción era demasiado valiosa para ser ignorada. El Me-262 se convirtió inmediatamente en el botín más preciado de la guerra tecnológica. Las potencias vencedoras, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, iniciaron lo que se conoció como la Operación Lusty y similares, una carrera frenética por apoderarse de los jets intactos, los planos y, sobre todo, los científicos y técnicos que los habían creado. Decenas de Me-262 fueron desmantelados, embalados cuidadosamente y enviados a través del Atlántico o a través de Europa del Este. En Estados Unidos, en la base de Wright Field y en bases británicas, los jets fueron reensamblados y estudiados. Pilotos de prueba aliados, asombrados por la velocidad pero frustrados por la fragilidad de los motores Jumo, volaron el Me-262 una y otra vez. Se hicieron pruebas rigurosas para entender sus virtudes y, crucialmente, sus defectos. Cada componente fue analizado, desde el diseño aerodinámico de las alas inclinadas hasta el rudimentario sistema de propulsión a chorro. El jet alemán, que había nacido para prolongar la guerra, ahora se convertía en el cimiento de la próxima generación de aviones de combate de la posguerra. La tecnología del Me-262 se puede ver directamente en el diseño del F-86 Sabre estadounidense y del MiG-15 soviético, dos de los cazas de reacción más icónicos de la década de 1950. Los ingenieros de la posguerra no solo copiaron el diseño de las alas inclinadas, que permitían un mejor rendimiento a alta velocidad, sino que aprendieron la dolorosa lección sobre la fiabilidad del motor.
El Me-262 se convirtió en la prueba de concepto y el libro de texto sobre lo que se debía y lo que no se debía hacer al construir un avión a reacción. La máquina, que no pudo ganar una guerra, terminó ganando la carrera tecnológica que se libraría en el futuro. Al final, la trágica historia del Me-262 no es sobre una derrota militar, sino sobre una derrota logística y política. Era la máquina correcta en el momento equivocado, estrangulada por la escasez de combustible, la fragilidad de sus componentes y la miopía del alto mando. Los pocos cientos de victorias aéreas que se le atribuyen palidecen en comparación con la inmensa flota aliada, pero su legado es imborrable. El avión demostró que la era de la hélice había terminado. Era el punto de inflexión. Hoy, cuando miramos las fotografías del Me-262, lo vemos no solo como un arma, sino como una cápsula del tiempo. El primer atisbo del mundo moderno en un conflicto que aún se libraba con caballos y radios de tubo. La verdadera lección del jet alemán es que ni la tecnología más brillante puede sobrevivir si la infraestructura que la soporta se desmorona. El rugido de sus motores fue un presagio del futuro, un sonido que marcó el fin de la caballería aérea y el inicio de la era del jet. Su historia es un recordatorio de que la innovación no siempre se traduce en victoria, especialmente cuando los círculos rojos del fracaso logístico ya están dibujados en la pista. El Me-262 fue un sueño de metal y fuego condenado al fracaso. Nació demasiado tarde para ganar la guerra, pero a tiempo para cambiar el cielo para siempre. Cada avión a reacción que hoy surca los cielos del planeta le debe su linaje al diseño desesperado y brillante que se estrelló en la pista de un mundo moribundo. ¿Cuántas otras tecnologías secretas de la guerra, perdidas bajo la tierra o el mar, esperan todavía reescribir nuestra historia? El último vuelo de un jet siempre será el primer paso hacia el futuro.